Quisiera hacer un análisis exhaustivo del protagonista de Berserk. Guts y cómo sus variados rasgos, conflictos y desarrollo lo hacen un personaje tan cautivador y notable. Disfruto inmensamente del personaje de Guts y me encantaría exponer las razones del porqué. Introducción. Para empezar, Guts no es lo que parece. Si nos centramos en su apariencia física, actitud y espada icónica, estos diversos atributos pueden sugerir un carácter brutal y violento. En muchos sentidos, Guts cumple con esta descripción. Su brutalidad en combate, su furia aterradora y su armamento prodigioso refuerzan visualmente este carácter arquetípico. Sin embargo, aquí es donde terminan las similitudes. En todos los sentidos, un personaje así con un gran temperamento y una ferocidad inmensa sería un personaje con una mente simple o incluso falto de inteligencia, y eso no describe a Guts de ninguna manera. Estos rasgos relevantes caracterizan a Guts pero no lo definen. No hablan de su introspección o motivaciones, no captan su humanidad. Cualquier lector diría que Guts es un personaje mucho más complejo de lo que inicialmente podría parecer. Más que su mero físico imponente y su espada colosal, es desinteresado, leal, resistente, a menudo exasperantemente testarudo y con un físico imponente. Con estos rasgos, Guts perfectamente encajaría en la categoría del brutal espadachín unidimensional. Su desarrollo es absolutamente esencial y la forma en que él cambia con el tiempo y exhibe sus ideas es fundamental para entenderlo y escapar del estereotipo del espadachín brutal unidimensional. La naturaleza y complejidad convincente de Guts se basa en la fusión de todas sus diversas facetas en cada punto de inflexión en su viaje, no en ningún elemento o aspecto. Cada desarrollo y retazo de diálogo contribuyen a la multitud de características de Guts de diferentes maneras, y es en este complicado intercambio que se vuelve tan humano. En este análisis analizaré varios puntos que considero que fueron los más vitales en su desarrollo como personaje. Infancia y Griffith. Guts no solo tuvo una infancia difícil. Por un lado, su infancia fue marcada por una educación dura y brutal, y por otro lado por su infortunio en todos los aspectos de su ser, y no importa cómo cambie y se desarrolle, nunca deja de ser quien es. La más importante de estas cosas se ve en su relación con su futuro padre adoptivo Gambino y cómo Guts trabaja para ganarse su afecto. Es una relación completamente retorcida. Gambino le enseñó cómo pelear, pero solo le ofrece una escasa aprobación a cambio de sus logros en el campo de batalla. Es cruel con Guts y esta relación inculca en él el deseo de ser reconocido, reconocimiento que Gambino no pudo brindarle. La brutalidad de su estilo de vida como mercenario y la falta de corazón de Gambino y su eventual traición, así como su muerte en manos de Guts, irreversiblemente convierten a Guts en el hombre que es. Crecer bajo el talón de Gambino despojó a Guts de su fe en los demás, su amor y, lo más importante, su confianza. Es salvaje y hace lo único que aprendió a hacer: matar gente para sobrevivir. Él rechaza la compañía de los demás e incluso alberga la culpa de haber matado a Gambino, quien fue lo más parecido que ha tenido a un padre. Privado de afecto, Guts vagabundea de campo al campo de batalla sin rumbo fijo, rechazando las jugosas ofertas de los demás, deseando desesperadamente formar relaciones, pero no permite que se desarrolle ninguna por el daño y la traición que alguna vez experimentó. Eso es hasta que se encuentra con la banda del Halcón y conoce a Griffith. La banda del Halcón es el primer lugar en el que Guts se siente como en casa, el primer lugar donde se siente aceptado. Aunque al principio es distante, durante los 3 años que pasa con ellos se vuelve mucho más abierto a su compañía y se preocupa por los incursores bajo su mando. Junto a esto, se hace amigo de Griffith, quien le muestra el valor de la camaradería y que, por primera vez, le da a Guts una razón para balancear su espada por una razón que no sea su propia supervivencia. Guts se siente cómodo con Griffith y la banda del Halcón, sin embargo, en ese momento no entiende completamente lo que significan para él, ni lo que él significa para ellos. Griffith le proporciona el reconocimiento que una vez le fue negado, y este deseo de demostrarle a Griffith su valía y su fascinación por su sueño y su carisma eventualmente llevan a la realización más definitoria de Guts. Amor y Casca. Antes de sumergirse en lo que probablemente sea el más importante de los desarrollos de Guts, es fundamental hablar sobre Casca. Es imposible hablar de uno de los personajes principales de Berserk sin considerar a los demás detenidamente, lo cual es maravilloso. La forma en que interactúan entre ellos y exponen sus ideas opuestas y paralelas los une inexorablemente. No se puede conocer a uno sin conocer al otro. Su relación está maravillosamente escrita. Sus desacuerdos iniciales causan friegues entre ellos que sirven para reforzar y autentificar el desarrollo de su relación.
Guts tiene a su cargo el grupo de asalto a los cuales es muy cercano ya que pasa mucho tiempo con ellos, pero no se abre a ellos de la misma manera en la que lo hace con Casca. En momentos como la hoguera cuando habla de los sueños o su reunión después de un año de ausencia de Guts, él se desnuda completamente a ella. Esto se debe en parte a su propio afecto contradictorio hacia ella, pero también a la similitud con la que los dos se encuentran en el contexto de Griffith. Aunque se considera a sí mismo como un amigo, Guts se da cuenta de que está lejos de Griffith como al mismo tiempo desesperado por estar a su lado. Aunque sí que es verdad que la relación de Guts y Griffith es más compleja y verdaderamente Griffith sí lo considera su igual y su amigo, pero a ojos de Guts él se siente inferior aunque verdaderamente no lo sea y acaba sintiendo lo mismo que Casca. Los dos se sienten menores a ojos de Griffith y de esa manera los dos encuentran consuelo e igualdad dentro del otro. A su regreso a la banda del halcón ya no puede contener sus sentimientos hacia ella y en ese momento reconoce que ama a Casca. Este amor entre ellos se vuelve vital no solo porque establece la historia de su tragedia final en el eclipse, sino porque con el tiempo se convierte a lo que Guts le tiene más cariño. Este amor lo salva y es el que impulsa que él siga adelante blandiendo su gigantesca espada. Sueños y propósito. Por fin llegamos a lo que muchos podrían considerar como la fuerza motriz del personaje de Guts y sin duda uno de los principales pilares temáticos de Berserk. Debido a las circunstancias que rodearon su infancia, Guts nunca había aspirado a ser nada, desear cualquier cosa o hacer algo más consigo mismo. Incluso en la banda del halcón, mientras crecía para conocer la verdadera amistad por primera vez, nunca buscó algo más allá de lo que conocía como mercenario y se lanzó libremente a la tarea de apoyar la campaña de Griffith. Guts, como tantos otros miembros de la banda, habían caído bajo el hechizo de Griffith. Su aura carismática que ilustraba su impecabilidad, infalibilidad, pureza y calma. Para muchos, Griffith era una entidad brillante, capaz de atrapar el mundo con sus manos y, como ningún otro hombre antes que él, lograr lo que deseaba. Y fue en este hombre que Guts encontró un amigo. Entonces, cuando Guts presencia el fatídico discurso de Griffith sobre los pasos del palacio relacionados con el destino, las aspiraciones y los sueños de un hombre, se siente abrumado. No solo se da cuenta de que Griffith detesta su propio estilo de vida, de vivir puramente por el hecho de haber nacido, sino que llega a comprender la gran distancia que existe entre él y su amigo. Griffith declara que un verdadero amigo para él es alguien con un sueño propio. Tanto en la perspectiva de Griffith como en la suya, Guts no era apto para estar al lado de su amigo y era algo que no podía aceptar. Y entonces deja a la banda del halcón, a Casca y a Griffith. No porque esté desilusionado con el sueño de Griffith, sino porque ya no quiere seguir formando parte del sueño del otro. Guts se siente incompleto y por primera vez llega a desear algo más para sí mismo. Él quiere discernir un propósito para luchar y vivir, algo que le dé a sus acciones y a su existencia un sentido perdurable y de esa manera convertirse en el igual de Griffith. El problema que encuentra Guts es que nunca antes intentó otorgar un significado a sus acciones. Él ha sobrevivido simplemente porque lo único que sabe hacer. Desde su enfrentamiento con Gambino hasta su pelea con los lobos, su cuerpo se movió por su instinto de supervivencia. Un gran símbolo de esto es su espada, algo que, hasta ahora, lo ha definido. No solo representa su impulso para vivir y su naturaleza salvaje, sino que, a través de su vocación de mercenario, literalmente se gana la vida con su espada. Hasta ahora, siempre ha movido su espada por el propósito de otras personas, pero en este momento debía decidir para quién o para qué debería usarla y por qué motivo. Esta búsqueda es donde la introspección y las reflexivas de Guts llegan a la vanguardia de su personaje, en el momento en el que se va a entrenar y perfeccionarse en el transcurso de un año. Finalmente, no logra una gran realización a través de estos esfuerzos. Sin embargo, al regresar a la rota y maltratada banda del halcón dirigida por una Casca menguante comienza a darse cuenta por lo que debería estar luchando. Pérdida y realización. Esta ironía de que Guts no sepa lo que tiene hasta que no lo haya perdido es un rasgo omnipresente y continuamente paralelo en Berserk y se puede ver en una variedad de circunstancias. El día en que se separa de Griffith después de superarlo en su segundo duelo es un ejemplo de esto ya que en ese momento no reconoce las implicaciones de su partida. La incapacidad de Guts para reconocer y valorar lo que él significaba para Griffith hizo imposible que Guts comprendiera lo mucho que Griffith lo necesitaba o lo que él significaba para la banda del halcón. No puede ver cómo su ausencia podría afectar a Griffith y cómo las tendencias autodestructivas de su amigo podrían arruinar a sus aliados. Para Griffith Guts era mucho más que un subordinado, era un amigo. Guts fue la única persona a la que se abrió completamente contándole absolutamente todo sobre él.
Y como el mismo Griffith reconoció, Guts fue la única persona que le hizo olvidar su sueño. Así que su partida fue un golpe que Griffith no pudo soportar. Pero lo que es más importante es que él abandona a Casca pensando que era inferior e indigno de ella y creyendo que ella solo amaba a Griffith, la deja por primera vez. Solo cuando regresa a ellos después se da cuenta de que lo que había estado buscando, una razón para vivir, una razón para balancear su espada, había estado frente a él todo el tiempo. En la banda del halcón, en Casca. Pero una vez de que se da cuenta de esto y termina con su búsqueda existencial, sus amigos son arrancados de él por los horrores del eclipse. Traicionado, enloquecido e impulsado por una ansia insaciable de venganza, deja a Casca una vez más. En su furor comete el mismo error que cometió una vez antes y muestra su incapacidad para mirar más allá de su odio y dolor, que no ha aprendido nada. Guts no es simplemente un luchador porque sobrevive matando a apóstoles, sino porque además es debido a este conflicto de identidad al que ve sometido a lo largo de la obra. Él revolotea, inseguro de sí mismo y de en lo que debería creer. Su confusión es la amalgama de todo el daño, la adversidad y traición que ha sufrido, creando este cisma interno. Locura y epifanía. Antes de redondear el arco de la miopía de Guts, tengo que hablar sobre su otro rasgo más definitorio que se manifiesta en Guts después del eclipse, como el espadachín negro. Sus amigos fueron muertos de la manera más horrible ante sus propios ojos, su amante fue violada por el hombre que más admiraba y su cuerpo queda irreparablemente dañado. Guts lo pierde todo. Su dolor es inconmensurable y aunque Casca sobrevive, los eventos del eclipse le quitan la razón y ella ya no es Casca de la que él una vez se enamoró. En un momento, todo el desarrollo de Guts, prácticamente todo lo que he hablado hasta este momento, se destruye. Aunque como el espadachín negro se define por su odio y furia, Guts todavía muestra algunos de sus rasgos principales. En su juventud, Guts ha atado el valor de los demás a su fuerza. El débil merecía morir y el fuerte sobrevivía. Retrocede a esta mentalidad en el transcurso de los 2 años en los que caza apóstoles. Lo interesante es que la forma en que se distancia de los demás ya no es tan simple como lo era antes. Sí, él está emocionalmente dañado y no le importa desarrollar nuevas relaciones, pero la marca del sacrificio agrega una capa adicional a esto. Dado que atrae a varios espíritus y demonios, se separa de los demás tanto por su bien como por el de los demás, y aún valora en algún lugar de su corazón el bien de los demás. Para complicar aún más las cosas, recupera su visión de los débiles se mueren y los fuertes sobreviven, no solo por su dolor y enojo, sino porque quiere desesperadamente protegerse de más dolor y responsabilidad. Si las personas mueren a su alrededor, él achaca la culpa de sus muertes a su propia debilidad o estupidez, no puede reconocer su incapacidad para salvarlos. Guts desciende a la locura absoluta, impulsado solo por su odio hacia los apóstoles y hacia Griffith. Sus acciones se vuelven más grises moralmente y se deleita en su propia sed de sangre y carnicería. Él no solo desea matar a los apóstoles, sino que quiere que sufran. Él quiere infligir tanto dolor como él siente y no es hasta que ve al niño demonio que comienza a recobrar el juicio. Arrancado del abismo de la locura y la desesperación en el que persistió durante los últimos 2 años, la aparición del niño demonio y una predicción de que Casca podría estar en peligro insta de Guts a regresar con Godot, Reckert y Erika. Los eventos posteriores comienzan a despertar a Guts de su pesadilla. Su intercambio con Reckert le hace ver cómo él mismo se revolcó en la desesperación y el dolor en los últimos 2 años, mientras que Reckert hacía tumbas para los miembros muertos de la banda y cómo fue capaz de aceptar su destino y seguir adelante. Además, Godot castiga a Guts, diciéndole que su viaje fue simplemente un escape del dolor y que al arrojarse a la agonía de su propio odio evitó enfrentar su dolor. En el momento de mayor importancia, eligió estar solo, huir. Estas confrontaciones, así como su siguiente introspección en la cueva llevan a Guts a la revelación de que lo había hecho de nuevo. Dejó a Casca sola como lo hizo hace años. Frustrado por sus propias elecciones, promete nunca dejar atrás a alguien por quien se preocupa. Este es el comienzo de su renacimiento. Un punto de inflexión tan grande en la historia de Guts como cuando se alejó de la banda. Se libra de su lucha de pesadilla en busca de su nuevo objetivo. Por encima de todo, quiere regresar con Casca. Para salvarla, incluso para curarla de su aflicción. Este amor que él alberga por ella se convierte en su razón para vivir. Después de años de angustia y miseria, Guts una vez más tiene un sueño. Renovación. En este punto Guts ha llegado a otro punto de inflexión en su vida, pero su pasado no desaparece.
Si bien su búsqueda de Casca lo ubica en el camino correcto, sin embargo, este cambio no es suficiente para eliminar el odio y sufrimiento dentro de él y estos se manifiestan en la forma de la bestia de la oscuridad, la cual empieza a cobrar mucha más fuerza en el momento en el que Guts se pone la armadura Berserk. Pero en lugar de ser gobernado por su ira y sed de sangre, él hace la guerra contra ellos en una lucha constante por mantenerse cuerdo. El desarrollo de Guts no es tan simple como borrar completamente el pasado y moverse hacia adelante. Está constantemente influenciado por sus experiencias y trauma. Esta es una de las cosas que hacen a Guts tan impresionante. Que no simplemente supera y olvida sus debilidades y heridas, sino que lucha contra ellos para mantenerse fiel a su sueño y a sí mismo. Su amor por Casca no es lo único que cambia a Guts de esta manera. Muchos de sus compañeros causan cambios sutiles y graduales en Guts cuando los encuentra y lo acompañan en su viaje. Puke y Sigro aportan una ligereza muy necesaria a su tortuoso estilo de vida. Shirke literalmente lo rescata de su propia locura y le ayuda en su guerra contra sus demonios internos. Casca, Shirke y sus compañeros le dan algo para proteger y dar lo mejor de él. Su visión inicial del uno para todos y todos para uno es escéptica e incierta. Sin embargo, a través de su diálogo e interacciones tanto Guts como sus acompañantes se influyen entre sí. Después de todas sus dificultades y luchas, Guts nuevamente comienza a caminar en la luz, librando al mismo tiempo la batalla contra sus propios demonios. Conclusión. Entonces, ¿qué hace que Guts sea un personaje tan convincente y complicado? Para resumir todo lo que he dicho, Guts presenta un matrimonio entre la imagen brutal de un espadachín fuertemente armado con las aptitudes introspectivas y existenciales de una persona genuinamente humana. Su deseo de vivir, de ser reconocido y de superarse a sí mismo lo hace fantástico como personaje y de muchas maneras define su crecimiento y su viaje. Muchos de los sucesos le dan a sus acciones y al diálogo un significado mientras que la profundidad de su dolor le da un trasfondo trágico. Su capacidad de recuperación y para superar los obstáculos físicos y psicológicos es impresionante y mantiene su dinámica caracterización a medida que pasa de una parte de su vida a la siguiente. Todos los aspectos de Guts, cada rasgo, desarrollo y realización se retroalimentan en el transcurso de su aventura. Lo que da pie a un personaje asombrosamente intrincado, cuya evolución prodigiosa a lo largo de la obra es solo un elemento de la gran narrativa de Berserk.